Buen día a todos, nuestra apreciable audiencia. Bienvenidos a un episodio más del podcast de la Maestría en Didáctica de Lenguas y Culturas. El día de hoy, el tema que tenemos es plurilingüismo en la educación en Honduras. Vamos a empezar con nuestro compañero Oscar, que nos puede comenzar diciendo el día de hoy. Bueno, el plurilingüismo es algo tan interesante que podemos utilizar en nuestras aulas de clases. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que trata. Bien, Lidia, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿Qué parte del tema nos va a hablar el día de hoy? Si hablamos del plurilingüismo, se trata de la convivencia entre las distintas lenguas. Si podemos empezar a hablar sobre ese tema, se trata de cómo vamos a conectar otras lenguas igual en nuestro entorno. Muy bien. ¿Y Jorge? La pluriculturalidad en este país se refleja con la coexistencia de diversos grupos indígenas, afrodescendientes y mestizos. E incluso lo podemos ver en las ciudades. Donde vamos podemos ver la diferencia en la parte cultural. Vamos a Roatán, lo encontramos, vamos a Lempira, lo encontramos aquí. En todo el país podemos ver y se refleja todo esto. No solo es una característica social, sino que es un aspecto relevante para el ámbito educativo. Muy bien, dicho eso, Oscar, ¿nos puede definir qué es el plurilingüismo y cómo se diferencia del bilingüismo? Bueno, comencemos definiendo un poco qué es el plurilingüismo. Básicamente, esta es la capacidad de una persona para usar y comunicarse en varias lenguas de manera flexible, dependiendo del contexto donde se esté en ese momento. Esto no significa que dominemos las lenguas a perfección, ¿ok? Sino que podamos adaptarnos y usarlas como herramientas complementarias. Eso es lo que es el plurilingüismo. Por otra parte, el bilingüismo generalmente se refiere al manejo de dos idiomas con un nivel de competencia similar, o sea que las dos lenguas las dominamos similarmente. En cambio, el plurilingüismo reconoce que las personas pueden tener diferentes niveles y habilidades en diferentes lenguas y que todas son válidas y útiles para aprender. Bien, dicho eso, ¿nos puede mencionar algunas ventajas del plurilingüismo en una clase de inglés? Bueno, algunos beneficios que nosotros podemos tener en este enfoque, hablando en una clase de inglés, esto facilita, por ejemplo, la transferencia de conocimientos. Los estudiantes pueden usar su lengua materna para comprender estructuras gramaticales, por ejemplo, o vocabularios. Si hablamos de una clase del idioma inglés, por ejemplo, si se habla español, cómo relacionar palabras similares como esta, por ejemplo, important. Si lo traducimos al español, es importante. Y esto los estudiantes lo pueden relacionar por las similitudes que existen en su pronunciación y en su escritura. En segundo lugar, esto también fomenta la creatividad. Por ejemplo, cómo los estudiantes trabajan en un entorno plurilingüe. Encuentran formas innovadoras de resolver problemas lingüísticos, como crear equivalencias entre idiomas o mezclar vocabulario. Y finalmente, esto enriquece el ambiente cultural. Los estudiantes comparten aspectos de sus diferentes culturas a través de sus lenguas, promoviendo el respeto y la inclusión en el aula. Es como abrir una ventana a diferentes partes del mundo desde la clase. Bien. ¿Y cómo se puede aplicar el plurilingüismo en el aula? El plurilingüismo no es teórico, no es solo teórico, sino también práctico. Aquí podemos tener algunos ejemplos prácticos. Bueno, en una clase de inglés, por ejemplo, podemos introducir tareas interlingüísticas. Por ejemplo, pedirle a los estudiantes que traduzcan una frase del inglés a su lengua materna y analicen cómo cambia el significado o la estructura. Como por ejemplo, supongamos que estamos trabajando con modismos en inglés, como break the ice,
Un estudiante del habla hispana podría compararlo con la expresión rompiendo el hielo, mientras que alguien del habla francés diría Price de glace. Aunque todas tienen significados similares, discutir estas expresiones en clase pueden revelar diferentes y cosas interesantes en su cultura. Muchas gracias, Oscar, por su aporte. Lidia, ¿cuáles son los beneficios del plurilingüismo en la vida diaria? Para continuar, tenemos que tener en cuenta dos conceptos importantes, que es el plurilingüismo y la pluriculturalidad. Entonces aquí son dos conceptos que vamos a tener en cuenta porque este mundo está interconectado. Las noticias fluyen rápidamente, cualquier situación que pase alrededor del mundo se sabe porque estamos todos interconectados mediante las redes, mediante todo. Entonces, de esta manera, por eso tenemos que incluir lo plurilingüe en nuestras vidas, porque se trata de poder comunicarnos de acuerdo a propósitos, de acuerdo a necesidades. De eso se trata. Y la pluriculturalidad es incluir a personas de otras culturas, comprenderlas, tener conocimiento de sus valores. Entonces promueve el entendimiento mutuo. Ya no solamente vamos a ver a una persona, sino que vamos a comprender por qué tiene cierta manera de actuar, porque sabemos que quizás es parte de su cultura, parte de los valores de su ciudad natal o de donde es. Entonces, comprenderlos, tener esa empatía y saber por qué quizás muchas veces tenemos expresiones que son propias de cierta región. Entonces, de eso se trata. Y los beneficios de poder estar interconectados y conocer la interculturalidad. Bien, y dicho eso, Lidia, ¿por qué es importante entonces concienciar sobre el plurilingüismo? Porque tiene beneficios laborales, tiene beneficios en lo social. Nosotros podemos tener esa empatía de cómo la persona con la que estamos hablando, por qué se expresa de distintas maneras. Entonces, esos son beneficios que debemos de tener en cuenta y debemos de concienciar a las personas de que tenemos que tener esa comunicación. Sí. Bien, entonces, ¿cuáles son algunas de las soluciones para fomentar el plurilingüismo en la vida cotidiana? Vamos a promover la inclusión, porque de eso se trata, porque muchas veces dentro del aula de clases, cierto estudiante habla de una manera, entonces ya no lo incluimos. Entonces eso se trata, que estamos discriminando. Dentro del aula de clase, donde sea que estemos, tenemos que incluir a las personas independientemente de su origen cultural, independientemente de dónde sean. Entonces tenemos que incluirlos para evitar esa discriminación. Y entre otros tenemos el enriquecimiento personal. Si nosotros incluimos lo plurilingüe, lo pluricultural, entonces nosotros como seres humanos vamos a valorar más lo que sucede en nuestro entorno y nos va a ayudar a crecer como seres humanos. Muchas gracias, Lidia. Ahora, Jorge, ¿nos puede definir usted qué es la pluriculturalidad en Honduras? Sí, se refiere a la coexistencia de diversas culturas, lenguas, tradiciones y cosmovisiones de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos que habitan en el país. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la zona de la Mosquitia, entre los misquitos y los tahuacas. También podemos verlo en las islas de la bahía, donde hay comunidades garífunas, están los ladinos, y también hay negros que están desde que llegaron, desde que las islas pertenecían a los ingleses. Entonces se han quedado ahí. Entonces podemos ver toda esa pluriculturalidad en el país. Bien, entonces, dicho eso, Jorge, ¿cuál es el principal desafío de la educación en un contexto pluricultural en Honduras? Sí, la exclusión de los estudiantes indígenas y afrodescendientes del sistema educativo nacional, que no siempre se respetan sus lenguas, culturas, tradiciones y cosmovisiones. Ahí está el principal desafío. ¿Y nos puede definir qué es la educación intercultural bilingüe y cuál es el propósito de esta? Su enfoque educativo busca integrar a los estudiantes indígenas y afrodescendientes
busca hacer una integración, enseñándoles su lengua materna en primer lugar, el español, y a la vez que se valoren y se respeten sus culturas y tradiciones. Bien, muchas gracias por toda la información aportada. Ahora, ¿nos podrían dar a modo de conclusión sobre lo que hemos hablado el día de hoy, Oscar? Sí, en resumen, el plurilingüismo es una herramienta poderosa que no solo ayuda a aprender un idioma, sino que también promueve el respeto a las culturas y la inclusión. Usar varias lenguas en un aula no es un obstáculo, sino una gran oportunidad para enriquecer el aprendizaje. Yo invito a los docentes que puedan explorar este enfoque en sus clases, y a los estudiantes también, que puedan ver que el aprendizaje que tienen de otras lenguas puede ser utilizado dentro del aula de clases. Lidia, su conclusión. Yo quiero que podamos cerrar esta parte pensando en de qué manera nosotros estamos incluyendo a las demás culturas dentro de nuestra propia sociedad. Cómo estamos incluyendo a las demás personas que quizás no hablan nuestro idioma, que quizás tienen sus propios coloquios, y cómo estamos incluyendo a los pueblos indígenas, cómo estamos incluyendo a las otras culturas y qué hacemos para poder valorarlas. Entonces, que esta semillita quede de que nosotros incluyamos lo pluricultural donde quiera que estemos, y que incluyamos a las demás personas independientemente de su raza, color y género. Bien, y Jorge, para finalizar. Sí, la pluriculturalidad en Honduras representa un desafío, pero a la vez que representa un desafío, también presenta una oportunidad para lo que es en sí la educación. Si bien existen obstáculos bastante significativos, como lo que es la falta de recursos, la resistencia al cambio, que eso se da bastante, aunque no parezca, la implementación de modelos educativos inclusivos, como la educación intercultural bilingüe, puede contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural y el respeto por la diversidad. También aquí entra la maestría. ¿Por qué? Porque nosotros, como egresados de la maestría de lengua, vamos a tener la oportunidad de colaborar con este desafío, como en nuestras aulas de clase, ya que nosotros somos docentes en su mayoría, un 90% somos docentes. Entonces, las promociones que ya hayan egresado, más nosotros, más las que vienen, tenemos ese desafío y esa oportunidad para poder trabajar en esto que es algo muy importante para el país. Bien, les agradecemos sus aportes con este tema de el plurilingüismo en la educación en Honduras. Muchas gracias.